Esta es la predicación del domingo 24 de marzo de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el pasaje de referencia está en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 1 al 11. Hoy celebramos lo que en la tradición cristiana se conoce como Domingo de Ramos, el comienzo de la así denominada Semana Santa. Y en los enunciados de nuestras Biblias probablemente encontraremos titulado nuestro pasaje como La entrada triunfal en Jerusalén. Sin embargo, la narración de Marcos es bastante escueta en detalles. En línea con lo que es el tono general de este Evangelio, según Marcos, la entrada de Jesús en Jerusalén es bastante modesta, incluso decepcionante. Marcos nos dice que después de entrar Jesús en Jerusalén y en el templo, mirar todo a su alrededor, y porque ya se hacía tarde, se vuelve junto a sus discípulos a Betania a pasar la noche. Versículo 1 de este capítulo 11. Así que nos preguntamos, ¿dónde está aquí el triunfo de esa entrada de Jesús en Jerusalén? No parece que haya cambiado gran cosa. Jesús parece haber creado grandes expectativas, pero Jesús también puede producir grandes decepciones. Entonces nos preguntamos, ¿qué esperamos de Jesús para nosotros hoy? ¿Qué esperamos de Jesús para el mundo? ¿Estamos dispuestos a proclamarlo como un Salvador que me dé salud, prosperidad económica o aceptación personal, que me solucione este problema o esa situación por la que estoy pasando? Pero ¿qué pasaría si todas nuestras expectativas deben ser primero decepcionadas para que Jesús pueda cumplir con su misión? ¿Qué pasaría si en lugar de una iglesia triunfante y poderosa, el seguimiento de Jesús nos hace parte de un pueblo débil y pequeño? ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús cuando nuestras expectativas han sido hechas añicos? ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús cuando otros me rechazan, cuando otros hablan mal de mí, cuando no soy reivindicado por mi condición de cristiano? Antes de responder a todo ello, tenemos que preguntarnos, ¿qué significa que Jesús entre a lomos de un burrito en Jerusalén? ¿Y por qué Marcos lo presenta de esta manera? La acción que lleva a cabo Jesús de manera consciente, porque eso lo muestran los preparativos y las instrucciones que da a dos de sus discípulos, y lo vemos en los versículos 1 al 7, gran parte de este pasaje es para eh, explicarnos precisamente ese antecedente, esos preparativos, lo que nos da idea de algo deliberado, consciente, preparado, anticipado, no algo accidental que ocurre porque Jesús, imaginemos, estuviera cansado y se montara a lomos de un burrito y alguien, la gente a su alrededor entendiera que eso de una forma concreta. No, 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 no. Hay una voluntad consciente y clara por parte de Jesús de preparar aquella entrada de una forma especial, estimulada además por medio de sus propios discípulos, con el respecto a la gente que acompañaba. Por lo tanto, gran parte de este texto nos muestra esto precisamente. Pues bien, Jesús en esta acción consciente está presuponiendo el conocimiento de las palabras del profeta Zacarías, en los capítulos 9 en el versículo 9 al 10 del capítulo 9 de este libro de Zacarías, que dice lo siguiente: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, de alegría, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Los arcos de guerra serán quebrados y proclamará la paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Parte del libro de Zacarías se escribe durante el imperio persa. Es el tiempo de la vuelta a Jerusalén y de la reconstrucción del templo.
Tras su reconstrucción, Dios se esperaba que volviera a hacerse presente en el templo y a partir de entonces su salvación no tardaría en llegar. En ese mismo capítulo 9 del libro de Zacarías se nos narra cómo Dios vence sobre las naciones vecinas de Israel. Y entonces se anuncia la entrada del rey de Israel que inaugura una paz duradera para todo el mundo. Sin embargo, desde la época de Zacarías hasta la de Jesús, ya han pasado unos cuantos siglos, eh, aquellas promesas, había pasado el tiempo y aquellas promesas no se han cumplido. Tampoco había vuelto la presencia de Dios al templo. Así que, en cierto modo, Israel seguía en el exilio de Dios. Así que, con esta acción, Jesús quiere transmitir que Dios está visitando de nuevo a su pueblo y que se va a abrir un nuevo tiempo de paz y plenitud. Pero antes es necesario que Dios obtenga la victoria por medio del Mesías sobre los enemigos de Israel y de esa manera dar comienzo a la renovación de toda la creación por medio de unos cielos nuevos y una nueva tierra. Hay que entender que estas o parte de estas o todas estas expectativas estaban formaban parte de lo que la multitud que recibe a Jesús, de la gente que acompaña a Jesús, eh, tiene en su cabeza. Esta entrada a Jerusalén está acompañada por los discípulos de Jesús y mucha gente que son peregrinos que vienen a Jerusalén. A lo largo de todo el año peregrinaban gente que venían de fuera de Judea y fuera de Jerusalén a Jerusalén al templo. Pero se acerca el tiempo de la Pascua, así que tenemos que eh, especialmente hay un tiempo en el que hay mucha gente que está acudiendo a Jerusalén. Y este es la escena en la que nos encontramos, ¿no? Por eso, al ver a Jesús y estimulado también por sus propios discípulos, muchos, dice el versículo 8 en el capítulo 11 de Marcos, muchos alfombraban con sus mantos el camino y otros lo hacían con ramas que habían cortado en el campo. Este gesto de tender mantos en el camino, de acompañar procesionalmente con ramas de árboles a Jesús, significaba que reconocían a Jesús como rey. Un ejemplo de esto lo tenemos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 13, cuando se entroniza a Jehú como rey, que dice en el texto: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto, lo puso debajo de Jehú en un trono alto, eh, luego tocaron la bocina y gritaron: Jehú es el rey. Eso también está presente lo que grita la multitud en el versículo 9 del capítulo 11, que dice: y los que iban delante y los que venían detrás le clamaban diciendo: Hosana, bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Este era el saludo con el que los peregrinos que llegaban a Jerusalén para el templo, como hemos dicho antes, con el que se daban la bienvenida. Ese Hosana significa sálvanos ahora. Y son las palabras que encontramos en el Salmo 118, versículo 25 y 26. Y era una petición que se dirigía, normalmente dirigida a Dios, pero también podía ir dirigida al rey. Así que ese es el saludo con el que los peregrinos se van saludando conforme se van encontrando el camino hacia Jerusalén. Sin embargo, por supuesto, este es un episodio muy conocido, por supuesto representado en las procesiones de Semana Santa, y que por tanto forma parte del imaginario colectivo, por lo menos aquí en España de una forma muy, muy, muy especial. Y cada año, pues, por este tiempo, pues leemos uno de los pasajes uno de los evangelios para recordar este hecho. Pero
no sé si cuando yo lo he leído o cuando lo habéis leído vosotros previamente en la lectura que hacemos antes de la predicación, os habéis percatado que aquí en Marcos hay un cambio, algo característico del Evangelio de Marcos que no encontramos en el resto de evangelios. Y es que las palabras que pronuncia la gente que están recogidas aquí por Marcos no reproducen las palabras del Salmo 118 de forma literal, que el Salmo 118 dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eh, es lo que, por ejemplo, en Mateo, el capítulo 21, versículo 9, reproduce de manera literal, bendito el que viene en el nombre del Señor. O si vamos a Lucas, capítulo 19, versículo 38, lo que encontramos es bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Aquí Lucas introduce el Rey para dejarnos claro que aquel que viene en el nombre del Señor no es otro que el Rey ungido por Dios, el Rey prometido por Dios. Y si vamos a Juan, capítulo 12, versículo 13, une ambas ideas, tanto lo de Mateo como lo de Lucas. Bendito el que viene en el nombre del Señor, que reproduce la cita del Salmo 118 de forma literal, igual que hace Mateo, pero además añade, como añade eh, Lucas, al final dice el Rey de Israel. En este caso, todavía Juan es más explícito la referencia a ese que viene, quien es el Rey de Israel. Pues bien, frente a todas estas versiones de cada uno de los evangelios, Marcos usa no el que viene o el rey que viene, sino el reino que viene. Bendito el reino que viene, como dice el texto de Marcos, bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David. Por tanto, lo que cabe preguntarse aquí es por qué Marcos cambia este que viene o el rey que viene por el reino que viene. Es decir, que de alguna forma despersonaliza esta figura del rey que está viniendo por el reino que está viniendo. ¿Qué significa esto? Pues eso está muy en relación con la decepcionante entrada, en lugar de la entrada triunfal, la decepcionante entrada de la manera en que Marcos nos retrata la entrada de Jesús en Jerusalén, que es el que hemos mencionado al principio. ¿Por qué Marcos está presentando de esta manera consciente, de esta manera tan distinta, la entrada a Jesús en Jerusalén? Por lo que ya hemos dicho antes, porque probablemente toda la gente que estaba acompañando a Jesús y que estaba proclamándolo como rey, tenía como expectativa que aquel rey ungido por Dios tenía que echar por la fuerza de las armas, a los extranjeros que estaban gobernando Judea en aquel momento, por lo tanto también Jerusalén, que eran los romanos. Y por tanto, proclamar a Jesús que viene como rey tenía unas implicaciones políticas muy claras, obviamente, en el que aquel rey era el que iba a echar a los romanos de Jerusalén y que iba, por tanto, a liberar el templo de esa dominación romana. Eso está en consonancia con, como veremos un poquito más adelante, con toda la estrategia del Evangelio de Marcos cuando Jesús está diciendo a sus discípulos, cuando hay una referencia a él como Mesías, de decir, no lo digas todavía mantenerlo en silencio. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado el momento de ir a Jerusalén, todavía no ha llegado el momento de la confrontación final y por tanto esa designación tenía todas esas implicaciones sociales y políticas que Jesús está rehuyendo porque todavía no ha llegado el momento de manifestarse. Como ya vimos la semana pasada también,
Jesús quiere dejar claro que la lucha armada no traerá el reinado de Dios. Marco está dejando claro que el que viene es el reino de Dios. Y, por supuesto, Jesús es el rey que viene, pero no ese rey que esperaban. Y por lo tanto, hay una clara indicación de alejar a Jesús de esa figura de rey. Incluso en el propio Jesús vemos una actitud consciente de alejarse de esa figura del rey que por medio de la lucha armada va a eh, traer el reino de Dios. Jesús, ya en el capítulo 13, como vimos la semana pasada, de toda la sección desde el 11 hasta el 13, está dejando claro que la lucha armada no trae el reino de Dios, sino que la lucha armada lo que va a traer es la destrucción de Jerusalén y el templo. Y como digo, pues tiene sentido toda esta negativa de Jesús a sus discípulos que encontramos a lo largo de parte del Evangelio de Marcos para que no cuente que Jesús es el rey ungido por Dios. Para encarnar el verdadero Mesías, que es Jesús, primero hay que defraudar todas las expectativas que sus contemporáneos tenían acerca del Mesías. Esas expectativas que comprendían al Mesías como un rey que iba a acabar por la fuerza con los extranjeros, el dominio extranjero de Israel. Además, había un precedente en la historia más reciente de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo judío, Israel como entidad política ya hace tiempo que no existe. Como digo, hay un precedente, la lucha armada contra el invasor extranjero en la historia más reciente de Israel. Y es que en el año 165 a.C., Judas Macabeo, o Judas apodado Macabeo, Macabeo significa martillo, Judas Macabeo protagonizó la revuelta contra el imperio seleucida. Los seleucidas eran los herederos en la zona de Siria y que por tanto controlaban el espacio geográfico y vital de lo que había sido Israel y Judá en su momento. Pues el imperio seleucida eran los herederos en Siria del imperio griego creado por Alejandro Magno. Alejandro Magno, en el siglo III a.C., consolida todo un imperio que a su muerte va a ser heredado por sus generales. Entonces se dividen geográficamente políticamente ese imperio. La dinastía de los Ptolomeos va a gobernar en Egipto, los Seleucidas va a gobernar Siria y así sucesivamente. Estos hechos de la revuelta armada contra los griegos, vamos a decir en términos genéricos, contra el imperio griego, son los hechos narrados en los libros de los macabeos. Que aunque no está en nuestra Biblia, sí que nos aporta una importante fuente, es una fuente de información histórica muy interesante y muy importante. Ahí en ese libro de los Macabeos se nos narra cómo el rey Antíoco IV, como digo, que formaba parte de esta dinastía de los Seleucidas, impuso a sangre y fuego la cultura griega en Israel y profanó el templo con un altar a Zeus. Esto lo leemos en el primer libro de los Macabeos, capítulo 1, versículos 10 al 64. Así que primero el padre de Judas Macabeo, Matatías,
que era sacerdote, se va a rebelar contra los seleucidas y después, a su muerte, es Judas, uno de sus hijos, tuvo 5 hijos, todos los hijos se van a levantar en armas, pero uno de los más conocidos es Judas Macabeo, Judas el martillo, eh, que se va a levantar en armas contra Antíoco IV, y va a recuperar Jerusalén, purificar el templo, porque el templo había sido profanado de muchas maneras, especialmente pues había eh, el, como nos dice el libro de Daniel, lo mencionamos la semana pasada, el sacrificio permanente en el templo había cesado. Además, había sido profanado con una estatua de Zeus en el templo y otros muchos elementos que profanaban el templo. Así que Judas, tras recuperar Jerusalén, pone orden en el templo, cambia el altar, hace uno nuevo, lleva otra vez los elementos consagrados al templo y lo purifica de esa manera, poner orden allí en el templo, para poder recuperar nuevamente para el culto para Dios. Y eso lo encontramos en el primer libro de los Macabeos, capítulo 4, versículos 36 al 61, y también hay otra versión en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 10, versículos 1 al 8. Todos estos elementos, como la procesión de entrada a Jerusalén, aclamando al rey, como que en esa procesión se fuera acompañado con ramos de árboles y de palma, entonando salmos. Todos estos elementos los encontramos en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 10, versículo 8, que con motivo de la purificación del templo llevada a cabo por Judas Macabeo, de esas profanaciones extranjeras, hay esa procesión de entrada nuevamente a Jerusalén y al templo para consagrarlo nuevamente para Dios. Y en ese escenario se está aclamando a Judas Macabeo como rey y se están llevando, como digo, se hace mención expresa en el texto de los Macabeos a los ramos de árboles y de palma, y entonando canciones e himnos y salmos. Nos encontramos en el día 25 de diciembre del año 164 antes de Cristo. En esa fecha, es en esa fecha desde entonces que los judíos se celebra la fiesta de la dedicación o la Hanukkah, que se extiende durante 8 días. Posteriormente a Judas Macabeo, después habrá nuevamente nuevas confrontaciones con el imperio griego, con el imperio seleucida, pero morirá Judas Macabeo y posteriormente otro de sus hermanos, Simón, será el que definitivamente consiga la derrota total de los griegos, que se pueda crear como un estado independiente, ahora un reino independiente del imperio helenístico, del imperio seleucida, en el año 142 antes de Cristo. Pues bien, en esta victoria definitiva llevada a cabo por Simón, de la dinastía de los Macabeos, eh, eh, hay también una entrada en Jerusalén aclamando a Simón como rey de Israel. Nos dice el primer libro de los Macabeos, capítulo 13, versículo 51, que entra en Jerusalén entre vítores, ramos de palmas, con himnos y canciones. El texto dice expresamente esto. Así que vemos, si comparamos estos hechos históricos con la entrada de este otro hecho histórico de la entrada de Jesús
en Jerusalén, vemos que tenemos los mismos elementos que encontramos en el texto de Marcos, pero también en el resto de los evangelios. Jesús es aclamado como rey con una procesión, con vítores, salmos, ramas de árboles, y se dirige al templo para purificarlo, igualmente que había ocurrido en la época de los macabeos. Así que todos estos elementos no son arbitrarios, sino que además están reproducidos conscientemente, haciéndose eco de las profecías del profeta Zacarías. También los macabeos eran conscientes precisamente de esa profecía de Zacarías, y están reproduciendo precisamente estos mismos elementos. Así que, pero hay por un lado tenemos todas estas semejanzas, pero también hay unas grandes diferencias. Y estas son las grandes diferencias que el Evangelio de Marcos quiere precisamente poner de manifiesto. Jesús es aclamado como rey, Jesús se dirige al templo para purificarlo, eh, pero una de las grandes diferencias es que Jesús, por medio de sus palabras y de sus acciones, deja claro que el templo en esta ocasión ha sido profanado, pero ya no por manos extranjeras, sino por las propias élites judías, por los propios sacerdotes judíos. Eh, Así que aquí tenemos la primera gran diferencia. En el caso de los macabeos son los seleucidas los que profanan el templo. En el caso de Jesús, son los propios sacerdotes judíos con sus acciones, como ya vimos en las 2 semanas anteriores, los que han profanado el templo. Eh, y que todo ese enfrentamiento de Jesús contra el templo culmina allí en Marcos capítulo 13. Pero ya sabiendo que ya todo eso lo hemos estado hablando durante 2 semanas, lo que nos interesa hoy es la presentación que nos hace Marcos de esta entrada de Jesús en Jerusalén. Y ahora entendemos por qué Marcos nos dice que no es tanto el rey el que viene, el énfasis no está tanto en el rey que viene, sino en el reino que viene. ¿Por qué? Porque al ser aclamado como rey por parte de la gente, Jesús, se esperaría que organizase una revuelta armada, igual que organizaron los macabeos contra, en este caso, los romanos, eh, y que liberara a Jerusalén y a toda Judea de esta invasión romana. Pero Jesús defrauda completamente esas expectativas. Y por eso Marcos nos narra cómo lo hace esta entrada de Jesús, como hemos denominado, decepcionante en lugar de triunfal en Jerusalén. Porque Marcos nos ha dicho que Jesús entra a Jerusalén, se da una vuelta, va al templo, echa un vistacito por allí, ve que se le hace tarde y se marcha a Betania. Es decir, que sale fuera de Jerusalén. Y así termina esta entrada triunfal en Jerusalén. ¿Por qué es todo esto? Lo que ya hemos estado desgranando a lo largo de esta predicación. El mensaje es claro. Jesús, a diferencia de los reyes sacerdotes macabeos, que tenían esta doble condición, contra el imperio griego, no sigue el camino, Jesús no sigue el camino de la revuelta armada, que solo puede conducir al desastre de Jerusalén, la destrucción del templo y el gran sufrimiento del pueblo, como realmente va a ocurrir después en el año 70 después de Cristo. El mensaje de esta entrada a Jerusalén es claro.
El reinado de Dios no viene con violencia, sino viene por el camino de la paz que trae el Hijo del Hombre. Jesús es rey, sí, por supuesto, pero no es rey a la manera que fueron los macabeos, tampoco a la manera en que fueron los reyes antiguos en Israel o en Judá, y tampoco a la manera que son los reyes helenísticos, ¿no? Como Antíoco IV o como cualquiera otro de aquellos reyes, eh, o como era Herodes, el rey que era Herodes el Grande. Jesús es rey, pero ese es el rey que viene como un hijo del hombre, como un ser humano, que viene enfrentándose a los grandes imperios sin armas, sino por el camino de la paz. Y que esa es la manera en que el reinado de Dios está llegando, no el camino, no el camino de la revuelta armada, de la revolución, de la violencia, de la guerra. No es este el camino por el que el reinado de Dios está llegando. Así que esta escena de la entrada no triunfal de Jesús en Jerusalén, porque tenemos que tener en cuenta que este título de triunfal era del triunfo que se había ganado por medio de la batalla, de la guerra, de la violencia. Pues esta entrada no triunfal de Jesús en Jerusalén, realmente en nuestras Biblias tendría que titularse de esta forma: la entrada no triunfal de Jesús en Jerusalén. Lejos de ser un episodio pintoresco, ¿no?, que hemos reducido pues eso, a algo eh, que pertenece al folclore popular y que recordamos o vemos eh, como protestantes en cierta lejanía de lo que ocurre ahora, lo que va a ocurrir, está ocurriendo hoy, el domingo, en muchas ciudades de España. Pues lejos de ser es un episodio más, un episodio pintoresco de folclore popular, eh, forma parte de un mensaje muy potente dentro de los acontecimientos previos a la muerte de Jesús en la cruz. Representa, por tanto, un suceso central de la misión del rey ungido que es Jesús. Y es central, por ello, los 4 evangelios nos lo traen, nos lo retratan. Por tanto, el reinado de Dios no llega por medio de la violencia, sino que vence por medio de sufrir la violencia de la cruz. Esto es interesante, ¿no? El reinado de Dios no llega por medio de la violencia, sino que vence la victoria que Dios obtiene, la obtiene por medio de sufrir, por medio de Jesús, sufrir la violencia de la cruz. Esa es la victoria sobre los poderes humanos, también suprahumanos, de la muerte, del dolor, el mal, el sufrimiento, el pecado. Esa es la victoria de Jesús, Rey ungido, como Hijo del Hombre, y por medio de quien está llegando el reinado de Dios sobre toda la creación. Por todo ello, Jesús defraudó las expectativas que la sociedad judía tenía acerca del Mesías, rompió los modelos que los reyes de Israel habían creado en los conflictos anteriores, y todo ello para mostrarnos cómo es la verdadera manifestación del reinado de Dios en el mundo. De igual manera que Jesús rompió las expectativas de aquel momento, hoy también Jesús rompe las expectativas que como cristianos hemos creado en muchas ocasiones de Jesús, por medio de unas imágenes deformadas y unas expectativas confusas de quién es Jesús y de lo que cabe esperar de él. Hemos convertido a Jesús en un salvador personal, pero no en un salvador del universo.
Eh, Nos hemos conformado con una salvación como un pasaporte para el cielo, pero nos hemos olvidado de una salvación para todo el universo, para todo el cosmos. Dios ha creado todo la realidad que podemos hoy conocer y percibir. Todo es creación de Dios. Y la salvación tiene que ver con toda la realidad creada por Dios. Eh, Hemos reducido la fe a una ayuda emocional para los momentos difíciles de nuestra vida diaria, nuestra vida familiar, pero nos hemos olvidado de que también Dios debe hacer justicia en la vida social, en la vida política, en la vida económica, en la vida cultural. Jesús es Señor y Salvador de todo el universo. Y eso significa que es también que es Rey de nuestra vida. De todas las áreas de nuestra vida, no menos que de cada uno de los rincones de este nuestro universo físico, pero también de nuestro universo social y de nuestro universo humano. Su victoria es la victoria de la cruz, pero eso será ya para la semana que viene. De momento nos quedamos con su entrada no triunfal, sino humilde, discreta, casi inadvertida y en paz, que nos relata el Evangelio de Marcos. Y como ya decíamos la semana pasada, también lo recordamos en esta semana, es importante recordar y decir a toda la sociedad y a toda la Iglesia cristiana, recordar una vez más que el reinado de Dios, no viene nunca por medio de la violencia. Y es bueno saberlo en estos tiempos que corren y en estos acontecimientos en los que el mundo está inmerso actualmente. La violencia, la guerra, no trae el reinado de Dios. Pero también conviene no olvidar, a un nivel más personal, que nuestras expectativas, las expectativas que tenemos como Jesús, ya seas que creas en Jesús y seas cristiano y seguidor de Jesús, o que no creas en Jesús, y todavía no has depositado tu fe, tu confianza, tu fidelidad a Él, sea donde te sitúes, lo que este episodio del Evangelio de Marcos nos dice es que tus expectativas o tus no expectativas acerca de Jesús primero deben ser sacudidas antes de que veas su reinar, su reinado en nuestra vida, en tu vida y en el mundo. Que sea así, que nuestras expectativas sean sacudidas antes de que podamos ver o para que podamos ver al reinar de Jesús, el Señor y Salvador del universo en nuestra vida. Que así sea.